Ok, ya estamos grabando. En clase pasada habíamos hecho las analogías ya entre el movimiento lineal y el movimiento circular o movimiento angular. Aquí las tenemos, ¿ok? Entonces, habíamos explicado que las distancias lineales que se miden en metros tienen su correspondiente angular en los desplazamientos angulares que se miden ya sea en grados o en radianes. Las velocidades lineales en las velocidades angulares y las aceleraciones lineales en las aceleraciones angulares. Y agregamos de que el símbolo que se utiliza es alfa, porque este término tal vez sea nuevo para ustedes. ¿Me pueden confirmar si estamos bien? Si no hay problema, no habrá mucho ruido. Gracias, muchas gracias, Janek. Ok, seguimos entonces. Ahora, quisiera hacer primero un ejercicio de aplicación de esto que hemos visto. Les suplico poner una muy buena aguda atención porque van a ver la magia de las analogías. Ok, les voy a dictar el problema. Vamos a dictar el problema primero. Ok. Un motor eléctrico está girando a 3600 RPM, ¿sí? Cuando se interrumpe la electricidad. Ok, por ahí vamos. Luego, si debido a la fricción se detiene después de 10 segundos, ¿cuál es la aceleración angular y cuántas vueltas da hasta detenerse? Vale, tenemos dos preguntas, ¿va? Entonces, primeramente el enunciado. El motor está girando a 3600 RPM. Eso de 3600 RPM serían así, ¿ve? Ops. Ya. Quiere decir rev por min. Eso quiere decir RPM, revoluciones por minuto. ¿Ok? Entonces, esto, ¿qué variable sería? No sé si alguien me puede decir qué variable sería eso. O sea, ¿qué cantidad física sería eso? No sé si alguien me puede decir. Velocidad. César, velocidad, algo así, ¿verdad? Como velocidad. Solo que posiblemente sea una velocidad angular, porque sería ¿cuántas revoluciones? Una revolución se corresponde a 2pi radianes, ¿verdad? Porque son 1 radián, 2 radianes, 3 radianes, 4 radianes, 5 radianes, 6 radianes y queda una fracción de 0.28, o sea, 6.28 radianes. Más exactamente, una revolución se corresponde
con 2 pi radianes, ¿verdad? 1 radian, 2 radianes, 3, 4, 5, 6 y una fracción de 0.28 radianes. Ok, entonces una revolución se corresponde a 2 pi radianes. Entonces bien haríamos en convertir esto, ¿verdad? Y poner 1 rev abajo para poder eliminar acá, ¿ve? Y 2 pi rad arriba para que queden al final radianes. También tendríamos que convertir los minutos poniendo 1 min arriba y 60s abajo para eliminar los min y que quede reinando los s. Y entonces eso 3600 por 2 pi entre 60, 377 y serían radianes por segundo o equivalentemente segundo a la menos 1 nomás, porque el radian puede o no ponerse, ¿verdad? No es una unidad. Entonces tenemos una, y esa magnitud, velocidad, sí, está bien velocidad, solo con el apellido velocidad angular, ¿ok? Así se convierten las RPM a radianes por segundo, y eso es efectivamente, digámosle, rapidez angular, ¿ok? Rapidez angular. Vaya, entonces, ¿qué sentido tiene la rapidez angular? Imaginemos nosotros que el motor está, digamos, por acá está el volante del motor, ¿ve? ¿Sí? Por acá, ¿ve? Y está girando, pensemos nosotros, imaginemos que está girando en este sentido, ¿verdad? Cuando lo vemos de frente, nosotros observamos que el motor gira, sería en sentido antihorario, ¿verdad? Observaríamos nosotros al motor girando en sentido antihorario, así, el omega del motor. Si nosotros le queremos dar una naturaleza vectorial a la omega, entonces tendría un vector que viene en esta dirección de aquí. ¿Ve? Eso es el omega vector. ¿Sí? Un vector que viene saliendo de la pizarra en la segunda representación que tengo acá. ¿Ok? Tendría yo aquí algo así, ¿ven? Con un puntito en medio, ¿verdad? El vector omega, fíjense, es ruedita puntito. O sea, es un vector que viene saliendo de la pantalla. Esta es la dirección del vector, ¿ok? Del vector omega. Es en ese sentido, porque si ustedes tienen, digamos, un tornillo, acá, tienen un tornillo, y le dan vueltas en el sentido horario, entonces el tornillo se mete para allá. Pero si le dan vueltas en el sentido antihorario, el tornillo sale para acá. Entonces en este caso le estoy dando vueltas en el sentido antihorario, entonces el vector velocidad viene para afuera. No sé si me comprendieron eso, o lo repito, si es que están atentos. Si no fuera así, pues no les culpo. Repítelo, por favor. Hola, César. César. Si lo puede repetir, por favor, no mencionar. Ok, ahorita. Entonces, miren, si yo tengo un tornillo acá y lo quiero incrustar acá en una madera, digamos, una madera, ¿ok? Entonces, si yo lo giro en forma antihoraria, el tornillo se sale, ¿verdad? Entonces, antihorario, ¿qué es esto? Es hacia afuera. Miren, antihorario es hacia afuera. ¿Comprenden? Porque el tornillo se sale. Y si yo al tornillo
vengo y lo giro de forma horaria, o sea, giro al tornillo para acá, entonces el tornillo se va a meter en la madera. Entonces quiere decir que un horario, el vector apunta hacia allá apunta el vector horario. Vaya, esos son los sentidos horario y antihorario, y se les asocia ese vector que ahí he explicado, ¿ok? Entonces, regresando para acá, el vector velocidad angular sería este vector de acá, porque gira en forma antihoraria. Así me lo estoy como yo imaginando, asumiendo, digamos, que el motor gira en sentido antihorario, ¿ok? Entonces, voy a decir yo aquí, ve. Vamos a ver, digamos, digo yo así. Sea positivo el sentido antihorario. Vamos a tomar como positivo el sentido antihorario, ¿ok? ¿Sí? Eso vamos a hacer, positivo el sentido antihorario, y así vamos a trabajar los vectores. Entonces, la velocidad inicial del motor es de 377 radianes por segundo positivo, ¿verdad? Porque dije yo, asumí que el motor está girando antihorario, oiga, porque no me dijeron. Entonces, eso sería la velocidad inicial, ¿ok? Fíjense que no es una asunción, pero, o sea, recuerden que el sentido uno lo pone para donde va a ser positivo, entonces lo pongo para donde yo quiero, ¿ok? Vaya, entonces ahí tengo la velocidad inicial. Lo que me están pidiendo ahora es la aceleración angular del motor. Eso me están pidiendo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el profe dijo que ya esto lo podemos hacer todo, porque ya dijo que íbamos a repetirlo todo, esto ya lo sabemos. Pero ¿y qué hago yo aquí? Me piden la aceleración angular. Ah, bueno, recurro a la ley de las analogías. En movimiento lineal yo tengo velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, si yo aplico ley de analogías, entonces, ¿qué sería para mí la velocidad? Pues sería la velocidad angular, ¿verdad? Igual velocidad angular inicial más, no sé si van viendo ahí, velocidad final, ya en movimiento circular sería velocidad final inicial, angular, perdón, velocidad angular final. Velocidad inicial se corresponde con velocidad angular inicial, ¿sí? La aceleración se correspondería con la aceleración angular. Así, ¿ve? Aceleración angular multiplicado por el tiempo, ¿ok? Déjenme reescribir lo que es volado, no. Velocidad igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Así queda la fórmula. A ver si me comprendieron hasta ahí. Ahí hemos aplicado la analogía. ¿Ok? No sé si se comprende eso. Vaya, gracias Carlos. Es como... por eso les dije que esto ya lo saben, porque esa fórmula ya se la saben. Velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Solo que aquí serían angulares, ¿verdad? Lo que hay que saberse es las correspondencias entre velocidad y velocidad angular, etc. ¿Ok? Entonces la aceleración, si yo la quiero despejar de acá, me quedaría aceleración, velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo, ¿verdad? Y en este caso,
la velocidad final del motor es 0 porque dice se detiene, menos la velocidad inicial que era 377 radianes por segundo, sí, entre el tiempo que era 10 segundos, ¿ok? Vean, la velocidad final es 0 porque se detiene el motor. La velocidad inicial era 377 y el tiempo 10 segundos. Entonces esto da negativo 37.7 radianes por segundo cuadrado. Eso es la aceleración angular del motor. Negativo 377. Si yo la voy a dibujar acá, la aceleración, entonces como es negativa, yo la tendría que dibujar así, ¿ve? Así. Negativa es que va, en este caso, ¿por qué la pongo negativa hacia adentro? Porque yo dije, sea positivo antihorario. Antihorario les decía es cuando sale. Horario es cuando se mete. Vean, horario es cuando va hacia adentro y antihorario es cuando viene saliendo. Entonces, en este caso, como es negativo, este es positivo, según esta convención que estoy haciendo acá. Entonces, la velocidad era positiva, porque venía saliendo, y la aceleración me dio negativa, entonces esta chica va entrando. Y por eso es que pongo la aceleración entrante, así. Miren, ese es el vector aceleración. Y tiene una magnitud de 37.7, ¿ok? Entonces la primera pregunta ya está respondida, poladeada, ¿sí? Ya tenemos la aceleración angular, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Allison, la ecuación no es, se parece a las de tiro parabólico, pero estas son más generales, eran de movimiento con aceleración constante, se llamaba el tema, oiga. Movimiento con aceleración constante. Ok, entonces procedemos y vamos a contestar la otra pregunta. La pregunta es ¿cuántas vueltas? O sea, el número de revoluciones. Es la pregunta. ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas revoluciones va a dar antes de detenerse? Es lógico que la pregunta está queriendo decir desde que se corta la electricidad hasta que se detiene, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas va a dar ahí desde que se corta la electricidad hasta que se detiene? Durante esos 10 segundos, esa es la pregunta. Entonces, no sé si me pueden ayudar para saber qué hacemos acá. Tal vez se podría ocupar como lo que ocupábamos en tiro parabólico, tal vez para encontrar posición. Posición. Fíjense que esto no es tiro parabólico, esto es movimiento con aceleración constante. Oigan, el caso de tiro parabólico es un caso particular del movimiento con aceleración constante, pero es bidimensional. Y este es unidimensional, esa es la gran diferencia. Entonces, más relaciónenmelo con el movimiento, por ejemplo, la gravedad, el movimiento de caída libre, algo así. Gracias, Carlos, muchas gracias porque estás participando. No sé si hay alguna otra sugerencia. ¿Qué me están pidiendo? ¿Omega, alfa, teta o qué? Esa es la pregunta. ¿Qué me estarán pidiendo? Creo ¿Sí? que sería teta. Teta va. O sea, teta, sí, porque ya vimos que vueltas, revoluciones, vimos aquí, una revolución es 2 pi radianes, entonces me están pidiendo teta, efectivamente. Desplazamiento angular. Entonces, hay dos fórmulas que llevan desplazamiento. Hay una que dice
desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de at cuadrado. Y hay otra que dice v cuadrado igual vo cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento. Entonces, eso es desplazamiento. Yo creo que la segunda nos viene bien, miren, porque teníamos la velocidad final que era 0, la inicial que era 377 y ya tenemos la aceleración que es 37.7. Entonces la incógnita sería el desplazamiento. Así es que enhorabuena, convirtámosla a movimiento angular. Vea que sería omega cuadrado igual a omega o cuadrado más 2 veces alfa por teta. No pongan delta teta nunca, oigan. Delta teta no. Delta teta no. Oigan, solo teta se dice. De teta sí se puede, ¿ok? De teta sí, pero delta teta no. Ok, entonces, ¿les parece que esa sería la fórmula? Y la incógnita, pues sería esta, ¿verdad? Entonces, mínimo que nos ponemos a despejarla. Sería omega cuadrado menos omega o cuadrado sobre 2 veces alfa, ¿verdad? Así nos quedaría, ¿verdad? Para hallar teta. Entonces esto sería 0 menos 377 al cuadrado sobre 2 veces por negativo 37.7. Así. ¿Ok? Entonces, esto nos daría... ¿cuánto da eso? Da 1885. Ok, gracias. ¿Negativo o positivo? Sería positivo. Las unidades serían radianes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces son radianes, ya estuvo. Eso es el desplazamiento angular. Solo que habría que pasarlo a revoluciones porque nos piden cuántas vueltas. Entonces se dice 2 pi rad es 1 rev, aquí arriba, ¿verdad? Y eso nos daría esto entre 2 pi, ¿verdad? $300. Entonces esto nos daría 300 revoluciones, ¿verdad? Eso es, se dice teta, el desplazamiento angular. Entonces da 300 vueltas en ese lapso de los 10 segundos. ¿Ven? Ven entonces como aquí les he ilustrado de manera, siento yo muy bonita, cómo se trabaja lo conocido, porque esto ya lo conocíamos nosotros. Ven, estos ejercicios ya los podemos hacer. Yo ni siquiera les di fórmulas hoy, ¿verdad? Y es un tema nuevo supuestamente, pero no, porque ya saben las analogías. Lo único que tienen que tener es destreza para convertir las analogías. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita para, si no, pues avanzamos? Denis teta, correcto. Fíjate que se pone positivo porque dice aquí, ¿ve? Este es negativo y este es negativo. Porque el que va al cuadrado solo es este, no va al cuadrado el signo menos. El signo menos no va al cuadrado, entonces por eso es que da negativo. ¿Estamos bien? ¿Te parece? Ok, También ocupar otra fórmula, ¿verdad? También se podía, también se podía porque teníamos también el tiempo, los 10 segundos, claro, era posible. Muy bien. Entonces, por ahí vamos. Vaya.
después de hacer este ejercicio a manera de ilustración, miren, fíjense que, bueno, sí, dejémoslo ahí. Voy a pasar de regreso a nuestra tablita. En nuestra tablita, nosotros queremos jugar un poquito, oigan. Y lo que quiero jugar ahora es la energía cinética, ¿ok? Vamos a trabajar la energía cinética ahorita, ¿ok? Para ello, he traído a nuestro laboratorium oratorium una masa M, ¿ok? Una masa M. Ay, Santa María, ¿cómo le hago aquí? Ya voy. Aquí está. Entonces tengo aquí una masa M, ¿ok? Tengo una masa M que está rotando, que está girando en círculos, ¿ok? Una masa M que está girando en círculos, está rotando. Vaya. Entonces, puedo decir que esa masa M tiene, imagínense que está rotando con una rapidez angular antihoraria, digamos, y su valor es omega, ¿ok? El círculo tiene un radio R. ¿Vamos bien? Esa masa está rotando en círculos antihorariamente, ¿ok? Con una rapidez omega, ¿sí? Si yo quisiera saber la velocidad lineal de la pelotita, entonces esta iría naturalmente para acá, ¿verdad? Y tendría un valor B y sería igual a omega por R. No sé si les parece, ¿lo logran ver? Miren, los datos que yo les di fueron estos dos. La velocidad angular y el radio del círculo. Luego ya la velocidad lineal, ustedes me dicen que tiene un valor de omega R. ¿Comprenden por qué razón? Sí, Gerson. Ok, porque va a ser igual a esta omega multiplicada por el radio de giro, ¿verdad? Entonces, vaya, la energía cinética de la pelotita es un medio de su masa por su velocidad al cuadrado, ¿verdad que eso es? La energía cinética de la pelotita, ¿sí? Cuando ustedes digamos que ven a la pelotita, digamos de esa manera, ¿ok? Su energía cinética es un medio de la masa por su velocidad lineal al cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes pueden sustituir. Voy. Vaya, ustedes pueden sustituir esto, miren. La energía cinética es igual a un medio de la masa por eso, que son los datos que yo he dado, ¿les parece? Omega R son los datos que yo he dado, ¿verdad? Esto se tornaría así, ¿verdad? El orden obviamente lo cambié por algún objetivo, pero así quedaría, va omega cuadrado, R cuadrado y un medio de M, ¿sí? Luego, ahí estamos, damas y caballeros, ahí estamos. ¿Se comprende hasta ahí? Esto es la energía cinética de la pelotita. Un medio de mr cuadrado por omega cuadrado. ¿Sí? ¿Les parece? No sé si se entiende bien hasta ahí. Sí.
Gracias, Carlitos. Ahora miren esta magia maravillosa que vamos a hacer. Ok, miren. La energía cinética en el movimiento lineal es, aquí la voy a poner, la energía cinética es 1/2 de m por b cuadrado. En el movimiento angular, la energía cinética va a ser igual a 1/2 de something times something square. No sé si me logran ver ahí, va a ser igual a 1/2 de algo multiplicado por algo al cuadrado. ¿Me pueden decir qué sería este algo de aquí? ¿Qué sería lo que iría aquí al cuadrado? Estamos en movimiento angular. ¿Qué iría ahí? Con micrófono, porfi. El omega. Exacto, omega cuadrado. Y aquí, ¿qué tendría que ir? Su masa. Ok, la masa, pero sería como el equivalente rotacional de la masa. No sé si me entienden, porque estamos en analogías. El análogo de B es omega. El 1/2 y la K se quedan igual, pero el análogo de M va a ser lo que va a ir allí. Y eso es una pregunta. Eso es una pregunta que yo tengo. ¿Cuál es el análogo de la masa en el movimiento rotacional? Bueno, acá tenemos la respuesta. La energía cinética es 1/2 de la omega cuadrado por something, ¿verdad? ¿Cuál sería el análogo de la masa en el movimiento rotacional? Entonces sería masa por radio al cuadrado. Excelente, perfecto, perfecto. Entonces, decimos, sea I mayúscula igual a m r cuadrado, así en general r cuadrado, ¿va? El momento de inercia. Le vamos a llamar momento de inercia. La vamos a representar con I mayúscula y su fórmula básica va a ser mr cuadrado. Oigan, entonces llegó la hora de acrecentar nuestra tablita. Venimos, apartemos estas manchitas que hice aquí, llevémonosla por allá y pongamos aquí que ya completamos nuestra tablita. La masa tiene un equivalente que es el momento de inercia, ¿sí? Y tenemos además que el momento de inercia tiene una fórmula básica que es mr cuadrado, ¿verdad? Entonces ya tenemos el análogo de la masa, sea momento de inercia, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Os parece? Miren qué maravilloso lo que hemos logrado. Está muy bonito, ¿verdad? Vaya. Entonces, la energía cinética, entonces, por ley de, sería así, la energía cinética es igual a 1/2 de I por omega cuadrado. Esa formulita ya la sabemos, ya la sabíamos, es 1/2 de masa por velocidad al cuadrado, pero aquí rotacionalmente. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Les parece? Sí. No está bello esto, ¿verdad que sí? Miren, digo yo porque si no, no van a decir ustedes que está bello. Entonces, el equivalente de la masa es el momento de inercia. ¿Ok? Entonces, sobre el momento de inercia, vamos a ahondar más. Oiga, esto del momento de inercia, tenemos que ahondar más. ¿Sí? Hay bastante. Mande. Una pregunta. Ya.
Entonces, por así decirlo, cada vez que vayamos a pasar a su forma angular, siempre se va a multiplicar, por así decirlo, por ejemplo, en el caso de la velocidad, sería velocidad angular por el radio. Ahorita te respondo a tu pregunta de manera precisa. Y vamos a hacerlo aquí, mira. Vamos a hacer unas conversiones. Obviamente de angular a lineal. Por ejemplo, si tienes teta y quieres S, entonces S va a ser igual a teta por R. ¿Verdad que sí? Ya te la podía. Si tienes omega y quieres V, V va a ser igual a omega R. ¿Verdad que sí? Si tienes alfa y quieres A, entonces A va a ser igual a alfa R. Hasta ahí vamos bien, ya llevamos 3. Si tienes inercia y quieres masa, aquí va a ser igual, masa igual a inercia entre R cuadrado. Aquí ahí cambia un poco la cosa, pero así sería, va, porque I es mr cuadrado, ¿ves? Es cuadrático y va en el denominador, va. ¿Ves? Hasta ahí llevamos las conversiones ahorita, y esta tablita también va a ir creciendo. Y no me la confundáis con esta, porque estas es las analogías entre uno y el otro. No es la fórmula, esto no. Son las analogías. Aquí está la forma de convertir de uno al otro. Por favor, esta tablita que el compañero Carlos ha motivado se presente, es importantísima, ¿verdad? Casi que es angular por R, ¿verdad? Lineal es angular por R. Salve que en el caso de la masa no es así. ¿Algo otra preguntita? No, Inge, todo claro. Vaya, entonces ahora vamos a ahondar en el tema de mr cuadrado, o sea, del momento de inercia. Miren, el momento de inercia de una masa puntual revolviéndose en torno de un círculo de radio R está dada por esta expresión, pero eso es para una masa puntual revolviéndose en un círculo de radio R. O sea, esa fórmula solo aplica a una masa puntual que revuelve alrededor de un círculo de radio R. Solo a ella aplica esa fórmula, ¿ok? Para ella la deducimos. La deducimos, si se acuerdan, bien bellamente a través de la energía cinética. Ahí vimos de que el correspondiente de I tenía que ser mr cuadrado. Pero eso aplica a una sola cosita así. Miren, ahora voy a mostrar de que esto del momento de inercia es un poco complicado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una varilla que se revuelve en torno a un extremo, aquí tengo el centro de giro. La varilla tiene dos características, su largo y su masa. ¿Ok? Su largo y su masa. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el momento de inercia de una varilla de largo L y masa M que se revuelve en torno a un eje que se encuentra en un extremo de la varilla? Si se los presento en 3 dimensiones, esto sería algo como así. Ok, acá tengo a la varilla que está girando.
en torno a un eje. Acá ve, un eje. Entonces la varilla, aquí lo estoy dibujando en 3 dimensiones, oigan. La varilla está girando aquí, ve. Aquí. Lo he dado con perspectiva, oigan. Les voy a poner, por ejemplo, la perpendicularidad. Es aquí, ve. Aquí es perpendicular. ¿Me entiende? O sea, hay como la varilla va a estar describiendo un círculo así, el otro apunte la varilla. Porque la varilla está girando aquí, ve. En torno al... No sé si ya me ven la perspectiva 3D que les pongo. Entonces la varilla está girando en torno a un eje, ¿verdad? En torno a un eje que pasa por un extremo. De esa manera, acá, ¿ve? Tiene una velocidad angular alrededor. Ese es el caso, ¿ok? Solo que si yo miro desde arriba, entonces voy a tener una vista aérea y voy a ver lo que aquí tengo dibujado, ¿ok? Ahí está lo que aquí tengo dibujado. Voy a apartar esta perspectiva 3D por acá lejos y acá, entonces la varilla en realidad estaría describiendo un círculo como así, ¿ve? Así lo veríamos desde arriba, ¿verdad? Visto, miren, según la camarita la puse aquí arriba, entonces sería una vista aérea. Lo veríamos así el fenómeno, ¿verdad? Este es el eje de giro en el centro y la varilla describiría un círculo así grandote, ¿verdad? Entonces, sobre ese vamos a trabajar. La pregunta es, ¿cuánto es el momento de inercia? ¿Será igual a ml cuadrado? No necesariamente. Oigan, ahorita les voy a explicar. Porque esto que nosotros hicimos acá arriba, les dije, solo aplicaba... voy. Vaya, esto que hicimos aquí arriba, solo aplicaba a una masa puntual revolviéndose alrededor de un centro, a una distancia r. En este caso de aquí, ya no es una masa puntual, ya no aplica. Lo que vamos a hacer es un integral. Miren, particionemos la varilla en diferenciales de masa. Y aquí voy a tener yo un diferencial de masa puntual que se encuentra a una distancia naturalmente r del centro, ¿verdad? Ven, hay un dm a una distancia r. Es lógico que r va a variar entre 0 y l, ¿verdad? El primer diferencial de masa va a estar en el origen, el último diferencial de masa en la otra punta. Entonces voy a hacer esa integral. Porque ahora sí tengo masas puntuales revolviéndose en círculos en torno a de radio r, pues, ¿ok? Son masas puntuales revolviéndose en círculos a una distancia r del centro, ¿sí? Entonces, ahí lo tenemos, miren qué bello está esto. Entonces, solo voy a trabajar el diferencial de masa por el momento. El momento de inercia de él va a ser diferencial porque su masa es chiquita, recuerden. I es igual a mr cuadrado. Si la masa es diferencial, la inercia también es diferencial. Por eso digo, el momento de inercia de S de M va a ser igual a su masa de él multiplicado por su radio de él, que es R minúsculo. ¿Verdad? Ese es el momento de inercia del diferencial de masa. Si yo integro en ambos lados, entonces aquí va a ir desde 0 hasta la I total de la varilla. La I total, la sumatoria de los de I. La sumatoria de los de I. Y aquí acá tendríamos R va desde 0 hasta L, les dije yo, el radio va desde 0 hasta L. Y entonces a la izquierda me daría I
y menos 0. Y a la derecha, ay, pues a la derecha, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hallar una relación entre dm y dr. Una relación entre dm y dr. Vaya, a la izquierda me entienden, la integral de di es i, ¿verdad? La integral de di es i, ¿ok? Pero a la derecha tengo r de m. Entonces hay que cambiar la variable, hay que hallar una relación entre estas dos variables. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos aquí? Ahorita el problema se centra en hallar una relación entre dm y dr. ¿Alguien me puede ayudar, sugerir algo? No está fácil, ¿no? Acuérdense, en la clase de ayer vimos esto. ¿Se acuerdan? Densidad lineal de masa era igual a masa entre longitud. Que yo tenía una pieza de longitud L y masa M. Entonces si yo dividía M entre L, me daba la densidad. Que era cuántos gramos hay por cada centímetro. ¿Cuántos gramos hay por cada centímetro? ¿Se acuerdan? Entonces, esta es la clave. Esta es la clave, miren. Entonces, el largo del elemento es dr, ¿verdad? El largo del elemento es dr, ¿sí? Y entonces, y su masa es dm. La densidad de la varilla va a ser igual a la masa del elemento entre el largo del elemento. Y ahí está ya la relación, ¿ve? Y esa es la densidad de esta partecita de aquí de la varilla. Pero como es uniforme, todas las partecitas de la varilla van a tener esta misma densidad. O sea, toda la varilla tiene esa densidad. Entonces, saco de allí y digo yo, bueno, la relación es que densidad es igual a dm entre dr. ¿Ok? O sea, dm es igual a lambda dr. ¿Sí? Está chivo, ¿verdad? Está bien. Sí. Pero hay una pregunta. Y lambda yo no la he dado. Los únicos datos que yo les he dado son L y M. Lambda yo no le he dado. No la podemos dejar ahí. Habría que resolver la lambda. ¿Habrá manera de conocer lambda a partir de M y L? ¿Qué creen? ¿Habrá manera de conocer lambda a partir de M y L? Y la fórmula que nos dio también el martes, que era lambda igual a alfa por x. No, pero esa del alfa por x era solo para aquel ejercicio. Era una lambda de ese ejercicio nomás, absolutamente de ese, ningún otro. Oiga, ese es muy particular. Era una lambda variable. ¿Qué tal si le aplicaran esto? Miren. O me dicen ustedes. ¿Cuánto es la masa de la varilla en términos de la densidad? Es la densidad multiplicada por el largo de la varilla, ¿verdad? La masa de la varilla va a ser igual a la densidad de la varilla multiplicada por el largo de la varilla, ¿ok? ¿Estamos? Solo sería de despejar lambda. Solo sería de despejar lambda, por lo tanto, ¿ok? Ahorita vamos, entonces, ahorita voy.
Ahorita voy un segundito. Vaya. Entonces quedaría que lambda, que es la que no tenemos, va a ser simplemente m entre l, ¿verdad? M entre l. Ok, entonces aquí ve. Entonces dm es igual a m entre l por dr. Y ahora sí, ya el profe no puede estar molestando porque ya todo es conocido. La m, la l, el dr y el dm. Entonces ya podemos irnos acá, ve. Y va a ser igual a la integral desde 0 a L de dm, que es m sobre L por dr esto era dm, ¿verdad? Dm, miren, dm era esto, ¿ves? Multiplicado por r, ¿verdad? Así. Ya solo es de ordenar. M y L se sacan. Integral de 0 a L. Y el orden se pone R de R, ¿verdad? Así quedaría, ¿verdad? Esto está fácil. Entonces esto sería igual a M sobre L por R cuadrado sobre 2, evaluado en 0 y en L. Entonces el momento de inercia va a ser igual a M sobre L por L cuadrado sobre 2, quedaría, ¿va? Y menos 0, así. Entonces se va este L con este y nos queda que el momento de inercia es igual a M Hey, aquí tengo un error, espérenme. Aquí hay un pequeño error, miren, lo voy a ir subrayando en rojo. Aquí era por R cuadrado, porque era así, ve. Momento de inercia era así, ve. Momento de inercia es igual a dm por R cuadrado. ¿Se acuerdan? Inercia es masa por R cuadrado, no por R. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces aquí es R cuadrado, lo voy a ir corrigiendo. R cuadrado, ¿sí? R cubo sobre 3, ¿sí? Cubo sobre 3. Y entonces aquí me va a quedar M y aquí queda cuadrado, ¿va? Por L cuadrado, 1/3. Así queda el momento de inercia. 1/3 de M por L cuadrado. ¿Ven? Y esa es la respuesta. El momento de inercia de esta varilla es igual a la masa de la varilla por su longitud al cuadrado, 1/3. Ese es. Y esa fórmula sí se guarda, oiga. Esa la pueden tener en una tablita. Es más, hay una tabla así. Ya en el libro está, por ejemplo, ¿ve? Momentos de inercia. Imágenes quiero. Aquí están, miren. Los momentos de inercia, por ejemplo, el que acabamos de hacer. El que acabamos de hacer, a ver dónde estaba. Aquí ve. Por ejemplo, el que acabamos de hacer. El momento de inercia sería, ¿cuál de todos esos sería? El que acabamos de hacer. Varía sobre un extremo, aquí está, ¿ve? ¿Lo ven? Varilla que gira sobre un extremo, miren. Cabal es el que acabamos de hacer y miren la respuesta,
1/3 de ml cuadrado. ¿Sí? Es diferente una varilla sobre un eje que pasa en el centro de la varilla. Miren, ahí da 1/12 de ml cuadrado. No sé si pueden verme eso. ¿Ve? Ok, este ya lo hicimos. ¿Va? Si hubiéramos hecho una varilla que gira en torno a un eje, no en un extremo aquí, sino que al centro, entonces el momento de inercia es diferente, es este de aquí, ¿ve? 1/12 de ml cuadrado, es más chiquito, porque este era 1/3 y este otro es 1/12, es más chiquito, más chico. Entonces es diferente, miren, tomen nota de que el momento de inercia de un cuerpo no es una constante, depende del eje. Si es este eje, te da un valor. Si es este otro eje, te da otro valor. Si pusieras un eje como a 1/4 parte por aquí, te daría otro valor. Entonces, el momento de inercia hay necesidad de decir sobre cuál eje. No podés solo decir cuál es el momento de inercia de una esfera. Tenés que decir el momento de inercia de una esfera cuando gira en torno de tal eje, ¿comprenden? Entonces, en esta tabla tienen ustedes los momentos de inercia de varilla en torno a un extremo, varilla en torno al centro, esfera sólida en torno a un eje que pasa por el centro. Pueden verlo, ¿verdad? Porque podría ser en torno a un eje, podría pedirlo yo en torno a un eje que pasa por un lado, aquí ve. Sería otro momento de inercia, ahí sería otro valor, mayor por cierto, ¿ok? Entonces, esfera, este de abajo es esfera delgada, capa esférica, o sea, un cascarón esférico. Ese otro solo es un cascarón esférico, así ve. Siempre en torno a un eje que pasa por el centro. Pero ahí tienen el de la esfera sólida, es 2/5 de mr cuadrado. Y el de la esfera hueca, el cascarón, es 2/3 de mr cuadrado. Por cierto, es mayor este, ¿ve? 2/3 es más que 2/5, ¿verdad? Y una pregunta. Sí. En ese caso, porque dice que sería el momento de inercia, sería como cuarto. En el caso del cilindro sólido de diámetro central, ¿por qué se están sumando? ¿Cómo? Mande. Que estoy viendo que en el cilindro sólido de diámetro central, estoy viendo que se están sumando dos momentos de inercia. Ajá. Sí, lo veo. 1/4 de mr cuadrado más 1/12 de ml cuadrado. Ahorita sí. Lo veo. 1/4 de mr cuadrado más 1/12 de ml cuadrado. Cilindro sólido es arriba. Cilindro sólido, diámetro central. Ajá, es un eje que pasa en el centro, ¿verdad? Fíjate que eso no te sabría decir ahorita de dónde sale esa fórmula. Simplemente que esta es la fórmula. Pero no te la sabría como, sería deducir esa fórmula. Oye, ahorita no tengo alcance, no se me ocurre. Siento que sí que ha de haber ahí una explicación un poco obvia. Fíjate que R, por ejemplo, es el radio de aquí, ¿ve? Y L es el largo del cilindro, parece, ¿va? L es el largo del cilindro. Sí, no sé de dónde sale la fórmula, simplemente yo esa creo que vendría, si no me equivoco, tal vez por el lado en que está posicionado como el eje, ¿no? Claro, ajá, eso se va a tomar en cuenta, pero habría que hacer una deducción. Ahí. Sí. Ahí estamos. Fíjense que, resumiendo esto de los momentos de inercia, después de ver esa tabla, podríamos decir de que el momento de inercia, digamos que tenemos un eje acá y una partícula dm que está girando alrededor del eje a una distancia r, ¿ve? Entonces el momento de inercia de ese dm va a ser igual a dm por el r cuadrado, ¿ve? La masa puntual por el r cuadrado. Quiere decir
que el momento de inercia depende de la masa en sí, qué tan pesada es la partícula, y de la distancia que se encuentra respecto al eje. Voy a repetir esto, por favor, más aguda la atención. El momento de inercia de esa partícula depende de dos cosas: de la masa de la partícula, qué tan pesada es la partícula, y también depende de la distancia a que la partícula está girando. Fíjate que si tú duplicas la masa, el momento de inercia se duplica, pero si tú duplicas la distancia, el momento de inercia se cuadriplica. Repito, si tú duplicaras la masa, el momento de inercia se duplicaría. Pero si tú duplicaras la distancia, el momento de inercia se te afecta aún más, se cuadriplicaría. Porque depende de la distancia en forma cuadrática y de la masa en forma lineal. Entonces el momento de inercia de un sistema depende de la masa en sí del sistema directamente, ¿va? Pero más que todo depende de cuán lejos se encuentra la masa del centro, del eje de giro. ¿Ves? Por ejemplo, si yo tengo un aro, digamos, e incluso el aro tiene una masa, tiene una masa m, el aro, y el aro se encuentra a una distancia r, en este caso, a una distancia r del centro, porque él va a estar girando en torno al centro, ¿vale? A un eje que brota aquí en el centro, ¿vale? Si se encuentra a una distancia r, el momento de la inercia va a ser la masa del aro multiplicado por la distancia a que la masa se encuentra del centro. ¿A qué distancia se encuentra la masa del centro? En micrófono, por favor. ¿Cuál fue la pregunta, Inge? Ok. ¿A qué distancia? Ok, decía. La inercia de este sistema va a ser la masa del aro multiplicada por la distancia a que la masa se encuentra del centro al cuadrado, por r cuadrado, donde r es la distancia a que la masa se encuentra del centro. ¿A qué distancia se encuentra la masa del centro, del eje de giro? R, ¿verdad? Y toda. Veamos, cojamos un dm por acá, miren, dm. Entonces, ese dm se encuentra a una distancia r, ¿verdad? R es esta misma r, ¿verdad? Entonces, el momento de inercia de ese dm va a ser dm por r cuadrado. Si yo integro a ambos lados, voy a tener la inercia a la izquierda y a la derecha voy a tener... Fíjense que si yo cojo otro dm por acá, la distancia a que él se encuentra del centro es la misma r, ¿verdad? La misma r, miren. Entonces la r es una constante y me quedaría así. Así me quedaría, ¿verdad? No sé si logran ver que la r sale del integral porque todos los dm's se encuentran a una distancia, a la misma distancia r, miren. Todos equidistan del centro, son parte de una circunferencia. Entonces la r sale y la integral de dm es m, ¿verdad? Entonces la inercia de este sistema sería igual a mr cuadrado para un aro, ¿verdad? Entonces eso es de agregarlo a las fórmulas. La inercia de un aro es mr cuadrado. ¿Lo logran ver este caso? Todos los dm's se encuentran a la misma distancia del centro. Miren, a la distancia r. Entonces, aquí se explica. ¿ve? La inercia sería cada dm por su distancia al cuadrado.
la integral o sigmatoria de todo eso da la masa del sistema por R al cuadrado. Para un aro, ¿ok? Un anillo. ¿Estamos bien? ¿Se comprende este? Sí. Voy con otro. Tenemos como un cilindro, cascarón de cilindro nomás. Ay, voy. Así, pero es un cascarón de cilindro. Oigan, así. O sea, ¿me entienden? Va que solo es una cáscara, no es sólido el cilindro. ¿Sí? Allá adentro él, así, ¿verdad? Estamos. Tenemos un cascarón de cilindro acá. Así, ¿verdad? ¿Ok? ¿Comprenden el dibujo? La masa del cilindro es M y el radio es R. ¿Cuánto sería el momento de inercia de este? Y el eje va a ir aquí, ¿ve? Algo así va el eje. Más o menos. Ok. Algo así. Ok. Entonces, ¿cuál sería el momento de inercia de este cascarón? Cojamos un DM, cojamos un DM por acá, ¿ve? Acá un DM, ¿sí? Ahí va en la superficie. Entonces, ¿a qué distancia se encuentra ese DM del eje? Pregunto. R. Entonces sería, su inercia de él sería igual a dm por R al cuadrado. Quiero ver, ese R sería de allá del eje para acá, ¿verdad? Así. Sería un R cabalito. Y si yo cojo otro dm por aquí, ¿a qué distancia se va a encontrar del eje? Igualmente R. La R de él va a venir aquí, ¿ver? ¿Lo van comprendiendo todos? Ahí ve el eje, ¿ver? R va. Cualquier diferencial que yo tome por aquí, por ejemplo, voy a encontrar que se encuentra a una distancia R, ¿ver? Si cojo otro por aquí, voy a encontrar que se encuentra a una distancia R. Todos porque la distancia entre un punto y una línea es la perpendicular bajada. Es la perpendicular bajada, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, al integrar aquí, me va a quedar que I es igual a R cuadrado por la integral de dm. ¿Verdad? Suponiendo que R es el radio del cilindro. Ah, no, era R minúscula. Así. Entonces el momento de inercia de ese cascarón cilíndrico es es mr cuadrado. ¿Estamos? ¿Sí? Fíjense que lo que importa es la masa y a qué distancia se encuentra del eje. Eso es todo lo que importa, ¿ok? Voy a hacer otro. Si yo tengo una varilla sólida,
Y la pregunta es cuál es el momento de inercia respecto a un eje, respecto al eje de la varilla. Respecto a este eje. ¿Cuál es el momento de inercia de esta varilla respecto a ese eje? Sería 0 ahí. Exacto. Porque la distancia es 0 para todos los de M, ¿verdad? La distancia es 0 para... Coges este de M, ¿a qué distancia se encuentra del eje? 0. Ven. Ese es 0 porque la masa está en el eje, sobre el eje. Ayer les expliqué de que el radio de la varilla es despreciable, ¿verdad? Que solo se considera longitudes, un cuerpo unidimensional. Ven, entonces, ahí se mira. Este momento de inercia sería 0. Ajá. Ven que es la misma varilla de los ejercicios pasados que nos dio 1/3 de ml cuadrado cuando se hizo un eje aquí. 1/12 de ml cuadrado se vio en la tabla cuando el eje iba al centro. Y 0 cuando el eje es el eje de la varilla. Ven cómo no solo importa la masa y el largo de la varilla, sino el eje importa, ¿ok? Vaya, ahí les he puesto casos muy particulares para reflexión. La varilla girando en torno a su eje, el cascarón cilíndrico, el aro, que es un preámbulo del cascarón cilíndrico, y en general, ¿verdad? Aquí estamos bien. No sé si hay alguna consultita. Podría repetir el último. ¿Por qué daba 0? Claro. Vaya, cojo un DM, ¿sí? Y el momento de inercia de ese DM le voy a llamar DI, ¿verdad? Va a ser igual a DM por R cuadrado. Pero ¿cuánto es la distancia entre DM y el eje? No se olvide que este es el eje, ¿ve? Este. ¿Cuánto es la distancia? Como es en el mismo eje, puesto el DM 0, ¿verdad? Ajá. Entonces, esto va a dar 0. Y entonces el I, que es la suma de los de I, va a dar 0 también. ¿Verdad? La suma de todos ese puño de 0 va a dar 0. Ahí está la explicación. Qué bueno que lo preguntó. Bueno, ¿algo más? ¿Se acuerdan la varilla de ayer? Ayer hicimos una varillita. Así. Así. ¿Se acuerdan? Que la densidad de la varilla era alfa por L, ¿verdad? Alfa por X. ¿Sí? Y aquí teníamos el origen, ¿verdad? Y esto era el eje X. Y llegaba hasta el valor L aquí. ¿Ok? Entonces,
Ahora calculemos el momento de inercia de esta varilla cuando gira en torno al eje Y. Tomen nota, el momento de inercia de la varilla cuando gira en torno al eje Y. Eso queremos saber. Para ello, cogemos un elemento diferencial de la varilla aquí. El elemento se encuentra a una distancia X del eje, ¿verdad? Entonces, el diferencial de inercia que ese elemento va a tener va a ser dm. ¿Por qué? Díganme con micrófono. Dijo que porque sería de M. No, más atentos por favor. Que la pregunta es, ¿a qué es igual el diferencial de inercia de ese elemento? De m multiplicado por X. Ajá, pero al cuadrado. ¿Verdad? El mismo error que me pasó a mí, que no le puse al cuadrado. ¿Verdad? Ok. Y ya sabemos que dm es lambda de x, ¿se acuerdan? Eso ya lo deducimos por x cuadrado. Entonces eso sería igual a ¿verdad que así es? Dm es lambda de x, ¿sí? Lambda de x porque el largo es de x. Entonces esto sería lambda x cuadrado de x, ¿verdad? Pero tenemos también, no sé ahí qué le hacemos. Fíjense que lambda ya lo tenemos aquí, ¿ve? Lambda. Entonces lambda es alfa, que es una constante, por x cuadrado de x. Aquí sustituí lambda por alfa x, aquí está, ¿ve? Es el lambda de esta varilla, solo es de esta varilla, ¿verdad? Entonces, total que nos queda es di es igual a alfa, que es una constante, por x cubo de x. Entonces, y va a ser la integral. Alfa es una constante, se deja afuera, por la integral de x cubo de x, ¿sí? Y va a ir desde 0 hasta L, la x. Observenlo, dijéranlo por favor. Di era igual a dm por x cuadrado, pero dm es lambda de x, ya lo estuvimos estudiando. Y a la vez lambda es alfa x. Total que nos salió la alfa x cubo de x. La integral entonces sería alfa por x cuarta sobre 4 evaluado en 0 y en L. Y eso da alfa L cuadrado L cuarta por 1/4. Ese es el momento de inercia de la varilla. 1/4 de alfa L cuarta. Ese es el momento de inercia de esta varilla. ¿Sí? Y si lo cambiamos al otro eje, que gira en el eje X. Que gira en torno al eje X horizontal. Ajá, sí. Ahí va a dar 0. Porque todas las masas están sobre el eje X. Eso que yo le hice de forma cónica es como una exageración, pero recuerde que aquí el diámetro de la varilla es despreciable. Entonces ahí daría 0. ¿Sabe cuál tendría sentido? Que le pregunte yo cuál es el momento de inercia de la varilla en torno a este eje. Y prima. Ese eje, porque primero le pregunté en torno al eje Y, mire. Y hoy le estoy preguntando en torno a un eje que pasa por L. Allí le va a dar diferente y tiene sentido. Yo le recomendaría
hágalo siempre en torno al eje X y ponga la varilla al revés, así ve. Lo mismo le va a dar, va, como que la varilla la tiramos para acá y aquí pasamos al eje Y, ve. Yo les recomendaría para hacer este ejercicio que le estoy recomendando que lo haga, es que ponga la varilla al revés, la ponga lo gordo en el eje Y y el piquito allá en L. Aquí en L va a terminar en 0. Y esa sería una tarea, que hagan eso. Oigan, hasta aquí nos vamos a quedar.